Hola, buenas tardes con todos. Hola, hola. ¿Me han mandado bien el link? Hola, Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué tiempo te veo? Ah, pues, sí, está bien, sí, mismo link. Ya, a ver. Todos tienen el archivo, ¿no? Che, estaba abriendo ya el Atlas T24. No, un toque, chicos, un toque voy a dejar de... Este es el... Ajá, ya. A ver, está, suena horrible. Ay, ay, ay. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta de la semana pasada para aprovechar estos minutitos? Estoy configurando mi PowerPoint. No, ok. Se me escucha, ¿verdad? Sí, creo que sí. Biotecnología. Ya, cachete. A ver, discusión. Dos. Ah, ahí está bien. Ay, ya, ahora sí. Ya de ayer discutimos eso, que son las citas. Ya, nos quedamos acá, en esta parte, ¿no? El tema de los códigos. Esta parte es bastante importante. Como todos ya saben, estamos viendo el tema del Atlas T. Un ratito voy a dejar de compartir, ¿sí? Para cerrar mi correo. Ya, ahora sí. Como ya saben, estamos viendo el Atlas T y estamos tomando una base de ejemplo de unos chicos, de unos focus group en España, ¿no? Y empezamos a hacer codificaciones eh, mediante citas, ¿no? O quotations. Vimos cómo se citaba, que era simplemente remarcar los espacios donde uno encuentra la respuesta o separar alguna frase específica, no grande, que a uno le interese sin darle un nombre específico. Pero a su vez también vimos que si entrábamos al costado acá izquierdo y nos íbamos a Open Manager, podíamos acceder al menú de citas. ¿Qué nos da este menú de citas? Opción a ponerle un nombre a la cita, ¿no? En este caso esto podría ser respuesta H1, ¿no? ¿Para qué? Para después, esto es importante, este tema sería importante si es que ustedes quisieran hacer, posteriormente las redes semánticas. ¿Sí? Posteriormente las redes semánticas, y este es H1 más H4. Si es que ustedes quisieran hacer las redes semánticas, ¿no? Entonces van a poder entrecruzar citas también, inclusive. ¿Sí? Ahora, nos quedamos la clase pasada justo en este punto, y este punto es importante porque este punto nos permite comenzar a distinguir, eh, además de la cita que hay, ¿no? Respecto a la forma de procesamiento. Es decir, además de la cita que hay, significa, aparte de la citación, ¿qué más puedo hacer para poder procesar mis datos cualitativos? Con los que lo que estoy tratando de hacer es entender la realidad, ¿no? Entender una realidad.
Y la respuesta a eso es los códigos o codes, ¿no? Este tema es bastante importante para todo lo que es el análisis cualitativo. A ver, antes de ver los conceptos, León, ¿podrías definirme qué es un código? O Johnny, ¿puedes definirme qué es un código? Tú que eres un artista, es decir, tienes formación en lo que es la ciencia, ciencias sociales. ¿Qué es un código, Johnny? Un código, claro, pero un código, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Estamos asignando un valor ¿no? Un valor, un número, una letra, ¿no? A un objeto, ¿no? Un elemento, lo va a identificar, ¿no? Ese es Ya, el código. exactamente. Sí, perfecto. De manera empírica, la intuición que tiene Johnny es exacta. Entonces, los códigos en el análisis cualitativo van a ser la forma en la que nosotros identifiquemos. Pero la pregunta ahí y que es importante hacernos es, pero profe, ¿qué vamos a identificar? La respuesta a eso es lo que nos va a ayudar a entender los diferentes tipos de códigos y su naturaleza. Entonces, la codificación de lo que se trata es, como bien dice Johnny de manera intuitiva, es asignar una representación a un segmento de texto. Esa representación al segmento de texto, buenas tardes, esa representación al segmento de texto es lo que nos va a definir a nosotros el descubrimiento o la identificación de conceptos que nosotros hubiéramos anotado previamente en algo que distingue al enfoque cualitativo del cuantitativo, que es el marco conceptual y que es la subcategoría, las subcategorías. Entonces, el código, como bien dice Jenny, va a ser una identificación, ¿no? Es un proceso. La codificación cualitativa es un proceso en el que el investigador identifica fragmentos relevantes. Entonces, en este caso, lo que vamos a nombrar o a denominar son estos fragmentos relevantes. Profe, ¿en qué sentido son relevantes? ¿O en qué sentido se habla de fragmentos relevantes? Es un tema importante. ¿En qué sentido estamos hablando de fragmentos relevantes? Estamos hablando de fragmentos relevantes o decimos que estos fragmentos son relevantes en relación con los descubrimientos que nosotros realizamos a partir de la lectura de de los datos que tenemos en nuestra investigación. ¿A qué se refiere, profe? Sea aún más específico. Me refiero a que si tú estás investigando acerca de la cooperación internacional, si tú estás investigando acerca de la percepción de las culturas antiguas respecto al sexo, me refiero a que si tú estás investigando acerca de cualquier asunto que pueda ser opinable, me refiero a eso, tú vas a tener que, por defecto, tomar del, de los datos de las entrevistas, del conjunto de entrevistas procesadas que tú realizaras, vas a tener que tomar los fragmentos que se hagan relevantes. ¿Relevantes para quién, profe? Relevantes para, relevantes para el análisis que estés haciendo. Relevante para el análisis que estés haciendo. Entonces, profe, cuando yo codifique, yo lo que voy a intentar codificar, yo lo que voy a intentar codificar es esos fragmentos que he determinado
esos fragmentos que he determinado de mi lectura del texto, eso es lo que voy a intentar codificar, así es. Tú vas a codificar esos fragmentos que has determinado de tu lectura. Y esos fragmentos que has determinado de tu lectura, y esos fragmentos que has determinado de tu lectura, van a ser relevantes para el tema que estás trabajando. Para el tema que estás trabajando. Profe, aún sea más específico. Yo más o menos le entiendo de que cuando nosotros codificamos, le damos un nombre a un fragmento que está dentro del párrafo que hemos citado y ese fragmento, ¿qué nombre le tendríamos que dar? ¿Qué nombre le tendríamos que dar? Es decir, ¿cómo, cómo enunciamos? ¿Cómo enunciamos el nombre, profesor, que le tenemos que dar? ¿Cómo enunciamos el nombre que le tenemos que dar? Es sencillo. El nombre que le tienes que dar, el nombre que le tienes que dar va a ser de dos, o se va a dar de dos maneras. Primero, una manera que se llama teórica y otra manera que se llama emergente. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a darle el nombre, puedes basarte en tu división teórica o en tu división conceptual que está dentro de tu marco conceptual o dentro de tu matriz de categoría, o hacerlo de manera libre, hacerlo de manera emergente. Ese asunto es sumamente importante, ¿no? Entonces, profe, el nombre que le voy a dar van a ser conceptos que me sirvan para entender mi análisis o para el propósito de mi análisis, claro. Si tú estás hablando de crimen organizado, los conceptos que vas a buscar dentro de tus entrevistas tienen que ser relacionados al crimen organizado. ¿Qué tal te dicen no se puede combatir el crimen organizado a causa de que hay una penetración grande en los sistemas de seguridad por el mismo crimen organizado? Entonces, obviamente, el tema de penetración en sistemas de seguridad va a ser un fragmento que tienes que codificar. En este caso, podría ser la palabra corrupción, ¿no? Corrupción estatal, ya, si quieres ser más específico. Entonces, ya has generado una forma de identificación de segmentos del fragmento de manera emergente. Entonces, ¿qué son los códigos? Volvemos a indicar, ¿sí? El objetivo es organizar los datos para encontrar patrones, relaciones y construir un significado. Entonces, los códigos van a fortalecer este objetivo del análisis porque nos van a permitir etiquetar estos patrones que hemos identificado, o nos van a permitir señalar o sentar las bases para las futuras relaciones que vayamos a identificar. Entonces, la codificación es necesaria porque los datos cualitativos, es decir, las entrevistas, notas, observaciones, fichas de observación, audios, videos, lo que ustedes deseen, no son necesariamente estructurados y están dispersos. Claro, en una entrevista, por eso siempre es bueno darle un orden a la entrevista, ¿no? Pero por más orden que le des, no puedes ordenar la voluntad de quien responde. Es como hay un político en Perú que sabe un montón, pero no es elocuente. O sea, esa persona te podría explicar el proceso de generación de una hidroeléctrica desde la parte financiera, pero utiliza términos muy enrevesados. O hay personas o políticos también en Perú que tienen un coeficiente intelectual bajísimo. Entonces te van a empezar a contar la historia de un pollo y no le vas a entender. Entonces, ¿qué va a pasar si ese tipo de personas se cruzan para tu entrevista? Vas a necesitar poder de manera objetiva, es decir, sin un juicio personal hacia ambos como seres humanos, buscar la información que te puedan aportar de acuerdo a tu investigación.
Entonces uno va entendiendo, ¿no? Si tienes una persona que por más inteligente que sea, es poco elocuente, entonces vas a tener que buscar en todas las frases extras que te dé de su respuesta, frases útiles para el propósito de tu investigación. Si tienes una persona que es escasa de mente, vas a tener que buscar también de manera introspectiva, ¿no? Dentro del conjunto de datos que te dé, de acuerdo a su comunicación. Entonces, por esos casos, porque no todo el mundo es elocuente, ni preciso, ni medianamente inteligente, digamos, no quiero decir que no todo el mundo es medianamente inteligente, ¿no? Sino, digamos que no siempre te vas a encontrar con lo perfecto en temas de comunicación, ¿sí? Entonces, por eso es necesario el tema de los códigos. Por eso nace el tema de la codificación. ¿Por qué? Porque si nos acordamos cómo parte el tema investigativo, lo que se busca con el tema investigativo es entender de manera objetiva el aspecto subjetivo del ser humano. Entender de manera objetiva el aspecto subjetivo del ser humano. Entender de manera objetiva el aspecto, me corrijo, el aspecto subjetivo de los datos que tengamos en la investigación. ¿No? Porque podrían ser libros también, ¿no? Que también son fuentes de información en lo cualitativo. Un ensayo de opinión acerca de un asunto que quisiéramos, que querramos develar o entender a la luz de un objeto de investigación, ¿no? Entonces, la codificación es necesaria porque los datos cualitativos, entrevistas, notas, observaciones, no son estructurados son no estructurados y dispersos. Codificarlo vuelve más manejables y analizables. Claro, porque esa persona que no es tan inteligente y que comunica de repente, bueno, no de repente, tiene algo que decir. Lo mismo la otra persona, ¿no? Que por más inteligente que sea, tiene problemas de dicción o es una persona muy enredada, también tiene algo que decir. Para eso es la codificación. Entonces, un código es una etiqueta breve que resume el significado o la idea central de un fragmento de datos. No es la cita. Es decir, yo no podría hacer una codificación cogiendo todo esto, ¿no? Pero sí podría, pero no es lo adecuado, ¿no? Porque lo que a mí me va a interesar es releer esta parte y buscar los fragmentos que me sean útiles como ideas para poder enfrentar este análisis, ¿no? Para poder enfrentar este análisis. Entonces, ejemplo, un fragmento del participante. Siento que mi opinión no importa en el equipo. Esto sería un fragmento, sería una respuesta. ¿Cuál sería el código posible? No se ha escuchado, falta de reconocimiento. ¿Qué código se les ocurre? A ver, escriban, si no han entendido todo lo que se ha dicho respecto al código. En el fragmento cita, siento que mi opinión no importa en el equipo. ¿Qué otro código se les ocurre que pueda ponerse de manera emergente? A ver, en el chat. Siento que mi opinión no importa en el equipo. ¿Qué código le podríamos asignar a eso? Siento que mi opinión no importa en el una tesis, podemos asignar a eso. Pero Audio sale entrecortado, Profesor, profesor. no sé si es el internet suyo o es el nuestro, no sé. Sale entrecortado su audio. Sale ondeante la voz. ahora está mejor. Perfecto, perfecto. Sí, sí, mejor. Ya. Ahora, ¿mucho mejor o peor? Mejor. ¿Mejor? Ya. Les decía, en el ejemplo, siento que mi opinión no importa, que es una cita, no un código. Denme ejemplos adicionales que a ustedes se les ocurra de codificación. Es decir, ¿qué código le podríamos asignar a, eh, al fragmento, la cita? Siento que mi opinión no importa.
¿qué código le podríamos asignar? Y hemos entendido que es un código. Ok, a ver, podría ser, por ejemplo, siento que mi opinión no importa mucho. Podría ser sentirse alienado, ¿no? O sentimiento de alienación. Otro podría ser falta de coordinación, ¿no? O problemas de autoestima también, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero esto? Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es interpretar. Y ahí está la clave, una de las claves importantes de lo que es el tema cualitativo, que el tema cualitativo, como les dije en la parte metodológica, va a depender muchísimo, de lo que es el criterio del investigador y de la habilidad del investigador. Claro, sentimiento de marginación podría ser, ¿no? Sentimiento de marginación para tomar lo que Johnny escribió. Sentimiento de marginación o marginación. Entonces, si se dan cuenta, es cómo yo estoy interpretando esa frase, ¿no? Y va a depender mucho de la objetividad que yo tenga como investigador. Solo una preguntita, disculpa que le interrumpa. Sí. Acá dice, la cita es el dato crudo, ¿no? El dato crudo dice acá, Así ¿no? es. El dato crudo el dato crudo dice, es lo que está expresando el entrevistado, ¿no? Siento que mi opinión no importa en el equipo. Esa es la cita, ¿no? El dato crudo. Así es. Y Así el es. código es cómo lo interpreto yo o cómo interpreto lo que siente el entrevistado. Lo segundo, ¿cómo voy a Yo, interpretar? yo cómo lo interpreto. Claro, claro, como investigador. O sea, por eso hago énfasis en eso, ¿no? O sea, la calidad del análisis cualitativo siempre va a depender mucho de la objetividad y de la capacidad del investigador. Si yo soy un investigador poco objetivo, no sé, le llamaré a todo discriminación o tenderé a llamarle a todo algún sesgo que tenga, ¿no? Sin darme la oportunidad de buscar la objetividad, ¿no? Sin entender el contexto de repente, o sin entender, o sin buscar comprender qué le pasa a esa persona a la cual estoy entrevistando, o qué me ha tratado de decir entre líneas. Es por eso que les puse el ejemplo de esos dos políticos, ¿no? Uno es muy, muy inteligente, pero no es elocuente, se enrevesa, y el otro es una meba, y hay que saber y hay que tratar de interpretar qué dice, ¿no? Porque ambos aportan información. Entonces, si uno es investigador de manera objetiva, bueno, ahí te ha dado tres códigos, Andrés, muy bien. Entonces, lo que uno trata de hacer es justamente, objetivamente, tratar de entender la subjetividad. Objetivamente, ¿no? Porque a mí no me importa si mi entrevistado es chino, flaco, alto, si es de tal opción o cual opción, si es de tal opción política, no política. O sea, no me interesa eso, sino trato de entender de manera objetiva lo que busca comunicar, ¿no? Y para eso, hay que tratar de entender su subjetividad, ¿no? Entonces, hay varios tipos de clasificaciones de código. Yo les he mencionado antes que había los códigos teóricos y los códigos axiales o también llamados emergentes. Sin embargo, acá también les presento otro tipo de clasificación con sus citas, ¿no? Con sus citas. Y también este tipo de clasificación la tienen dentro de la página del Atlas T. O sea, en la página del Atlas T, cuando ustedes se van a estudiar la parte de códigos, está este tipo de clasificación, ¿sí? Por eso es que la estoy considerando acá. Pero para efectos prácticos, ustedes no se quieren enredar de repente mucho con lo que es el tema de la codificación, podrían distinguir dos tipos de códigos, ¿no? Los que son teóricos, es decir, que se corresponden con el marco conceptual o con la subcategorización, y los que son emergentes.
Es decir, que se corresponden con la interpretación del investigador respecto del tema investigado. ¿Sí? Entonces, ¿qué será la te habla de tipos de código? Y Se escucha entrecortado, profesor, ondulante. Sí. No se escucha bien, entrecortado se escucha la voz. Internet. Ya. Ya. ¿Está mejor? Lola. Profe, continúe con la clase para escuchar su Sí, voz. Si está ondulante, está mejor. le decimos. Sí, sí. Ya. Me avisan, sí, me avisan. Ok, ok. Entonces, el segundo tipo de codificación de acuerdo al Atlas TI es el descriptivo. Describe literalmente el fragmento del tema. Un tipo de codificación podría ser, para este efecto, el fragmento podría ser, acá habla acerca, ¿no? Podríamos poner el quotation. Habla acerca de la comunicación, ¿no? También es un tipo posible de codificación. Después está el código a priori, perdón, el interpretativo. Captura el significado o idea más abstracta. Es lo que estábamos, por ejemplo, ejercitando, ¿no? Es lo que estábamos tratando de decir con el tema de la interpretación. Entonces, captura el significado o idea de manera más abstracta. Y en realidad, desde mi punto de vista, es el más útil porque aporta más información, ¿no? Porque es tratar de resumir en ideas fuerza e interpretar lo que muchos investigados tienen que decir acerca de la investigación. Después está el de a priori o deductivo, nace antes del análisis, que viene también del marco teórico, objetivos, preguntas. Acá faltaría el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual. O también se le conoce como teórico, podría ser, ¿no? Y por último está el inductivo, que surge del contacto con los datos, sin lista previa. Ahora, si se dan cuenta lo común que podrían tener estos códigos son esa otra clasificación que les he mencionado, ¿no? Los que nacen a lo largo de la investigación, que podrían ser interpretativo y emergente, y los que están ya formados mediante el marco conceptual y de análisis. En este caso, se parecen bastante más a lo que es una cita, ¿no? Porque estás describiendo literalmente o estás usando las palabras exactas del participante, ¿no? Estás usando las palabras exactas del participante. Ok, entonces, para realizar este proceso de codificación, existen también enfoques. Es importante que se entienda esto. Entonces, no solo es el tipo de código, que podría ser emergente o teórico, o si quieren usar esta clasificación, en vivo, descriptivo, interpretativo, a priori o emergente, sino también existen formas de poder codificar. Una es la metodología inductiva, donde se utilizan códigos emergentes, es decir, de los datos que hay. No hay teoría previa o se busca simplemente hacer una exploración. Es como voy y hago preguntas sin tener un marco teórico definido, ¿no? Sino voy indagando de acuerdo a la expertise. Lo cual no es muy científico ni muy ordenado, que digamos, pero se hace a menudo.
se hace a menudo, sobre todo cuando es una primera aproximación a un fenómeno específico que estás buscando estudiar. Los deductivos, donde se usa una lista predefinida de códigos, hay un marco teórico o una hipótesis previa. En este punto es bastante habitual, ¿no? Tú has diseñado tu investigación, tienes un marco conceptual, un marco teórico, y te vas a enfocar en la codificación de esta manera. Y te habla de los métodos mixtos, donde se combinan ambos métodos, ¿no? Y te dice que acá es la mayoría de tesis cualitativas. Profe, entonces se podría decir que muchas tesis cualitativas utilizan los métodos inductivos y deductivos. Sí, en la mayoría sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que codificar, y esto lo vamos a ver en nuestro archivito resultados, de manera teórica para ver qué dice tu población respecto de las teorías que se están generando, y de manera inductiva, qué dice de más acerca del fenómeno que se está buscando estudiar. ¿Qué es lo que también se le puede, qué es lo que también se puede tomar en consideración? Eso es importante poder mencionarlo, ¿no? Porque ya se empieza a ver que en el momento de la codificación van a haber dos instantes, ¿no? Una va a ser la teórica o la codificación deductiva, y otra va a ser la inductiva. Entonces podrías distinguir dos momentos en el análisis, ¿sí? Formas y estrategias de codificación. Podría darse primero la codificación temática, ya. Acá, este es un tema bastante interesante. O sea, al momento de yo empezar a definir mi investigación o mi análisis, yo podría empezar a aplicar una codificación temática. ¿Qué es? Hacer una lista de temas relevantes, ya sea de mis conceptos o de mi teoría, o también podría ser algo emergente que me interese, y empezar a buscar esos temas dentro de mis entrevistas, dentro de mis datos, ¿no? Del video, del audio, lo que quiera codificar. Otra es codificación de procesos. Es decir, yo buscaría armar un proceso de lo cual estoy interesado, o en el cual estoy interesado, el poder explicar, y a través de este proceso, como podría ser descubrimiento, desarrollo, imaginemos que sea la iniciación de los adolescentes o de los jóvenes en las drogas. Entonces me interesa, podría codificar mediante un proceso, ¿no? ¿Cómo normalmente inician? Entonces voy a buscar las respuestas que se relacionen con el inicio de la droga, ¿no? De repente sea el hecho de que un amigo, un familiar, la televisión, los videojuegos, los hábitos que tiene, yo qué sé. Entonces podríamos empezar así a hacerlo por proceso, ¿no? Los primeros consumos, y de ahí la recurrencia en el consumo, ¿no? Podríamos generar ese proceso, y a través de ese proceso trabajar también nuestra codificación. Otro tipo de codificación es la estructural. Organizar los datos por secciones y estructuras de instrumento. Este de acá, desde mi punto de vista, es bastante más usado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite trabajar de la forma que yo les he enseñado respecto de mi matriz de operacionalización, y que cada instrumento se relaciona, ¿no? A través de la matriz instrumental. Entonces, a través de la estructuración, yo podría ir buscando qué dice respecto de mi primer pregunta, qué dice respecto de mi primer dimensión, qué dice respecto de mi primer variable. Depende cómo quieras estructurar el asunto, ¿no? O qué dice primero el grupo de 12 a 16 de adolescentes, ¿no? O qué dice el segundo grupo de 17 a 23. Pues podríamos hacerlo así. Otra es la codificación longitudinal, comparar cambios en el tiempo, ¿no? Entrevista 1 y entrevista 2. Todas estas son estrategias de codificación. Entonces, se van dando cuenta que no es poner el nombre por poner el nombre nada más, ¿no? Este es un buen ejercicio, pero tenemos primero que distinguir los tipos de código, que yo les aconsejo que simplemente utilicen esos dos que les he mencionado, el tema emergente y el tema teórico. Ahora, si quieren, pueden utilizar tranquilamente esta lista, que también está sustentada. Después es describir qué enfoque le van a dar. Normalmente es el mixto, ¿no? O sea, ir codificando de ambas maneras. De repente en textos grandes,
las dimensiones y del texto encontrar fragmentos para ver los emergentes. Y después de eso, tomar en cuenta cómo hemos empezado a codificar, ¿no? Cómo hemos empezado a codificar. Si es temático, si es por, o sea, cómo lo empezamos a agrupar. Si es por temática, si es por procesos, si es de manera estructural, si es de manera longitudinal. Esto ya depende del tema que estemos tratando también, ¿no? El tema que estemos tratando. Entonces, ¿cómo aplicamos el tema del código en el Atlas TI? ¿Cómo aplicamos el tema del código en el Atlas TI? Todos, por favor, abran el Atlas TI y denle a las citas que hemos estado haciendo en el Atlas TI. Les voy a dar un par de minutitos para que se alisten. Ah, mi código reloj ya no está. Ya, ok. Les voy a dar un par de minutitos, ¿sí? ¿Sí he entendido bien el tema de códigos? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los códigos? Vamos a aplicarlo a ver cómo nos va. Bacán, 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 Jorge. Ya. Ah, ya, Michael. ¿Se resolvió el problema del audio, Michael? ¿Me puedes escuchar mejor? Sí, sí, profesor. Uy. Sí, ese buen tiempo ya que se corrigió. Al principio estaba en la problemática. Gracias. Perfecto. Abran, por favor, su Atlas TI. Tienen un minutito. Profe, si no fuera molestia, no puede compartirme el link del Atlas TI. Se me ha borrado. No tengo programa. Ucha, Sí, Acá sí, también la otra vez lo compartió, pero creo que no lo instalé mal. apanado, apanado. Sí, sí, disculpe, profe. A ver, vamos a buscarlo ya. Entonces, con su minutito, ¿dónde está? Ya, ahí lo he pedido, ya. Vamos a ver cuando me lo den, te lo paso. A ver, continuemos. Entonces, ya pasó el tiempo, se supone que todos han abierto el Atlas TI. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en la citación de la del primer focus group, ¿no? ¿Alguien se acuerda de qué era el tema? ¿Alguien se acuerda de qué era el tema? El tema, si mal no me acuerdo, se trataba de entender cómo los estudiantes, la opinión que tenían los docentes de cómo los estudiantes se estaban adentrando en la educación de manera moderna, ¿no? De cómo los estudiantes se estaban adentrando en la educación de manera moderna. Entonces vamos a buscar acá el documento que les he pasado para poder leerlo, ¿no? Tenerlo en la mano. Parece que este es... No. Ok. Ok. No, no está acá. Ok, de cómo los estudiantes tenían estas ideas, ¿no? Respecto de la educación, ¿no? Voy a buscar el documento, siempre es bueno que lo tenga a la mano. A disculpar, acá debe estar en la carpeta de la 3D, ahora que lo pienso. Ajá. Sí, aquí está.
Aquí está, y el disclaimer. Vamos a ver. Entonces, acá está. Estas son unas transcripciones de una discusión del Centro de Estudios de Investigaciones Sociológicas en España. Me parece que es Alicante. Gráficas de diseño, ok. Y el objetivo era entender cómo los estudiantes de secundaria, cómo los docentes de los distintos grados, desde secundaria hasta bachillerato, podían opinar o indicar o dar opiniones acerca del sistema educativo en las etapas avanzadas de enseñanza, ¿no? Es decir, cómo los chicos estaban tomando las nuevas estrategias de educación, digamos, o cómo los chicos estaban sintiéndose en el nuevo modelo educativo, ¿no? En el nuevo modelo educativo. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entender cómo se están relacionando en el nuevo modelo educativo, ¿no? ¿Ok? Profe, si quisiera guiarme, podrías pedirle, por ejemplo, a la inteligencia artificial que te dé las categorías, ¿no? Que te dé las categorías para poder ordenadamente hacer el análisis y construir tu matriz, ¿no? Es ahí donde la matriz tiene sentido. Entonces vamos a empezar con la primera codificación, ¿sí? Mientras le dejamos al GPT de tarea que nos dé la matriz operacional para poder ordenarnos en el análisis, ¿no? Profe, ¿siempre es necesario la matriz operacional para el análisis cualitativo y cuantitativo? Yo sí la recomiendo, ¿no? Entonces dame las categorías y un resumen del propósito de esta investigación. Además, enlista los objetivos general y específicos. Mientras el GPT va haciendo su tarea, yo voy a poner un ejemplo de código. Entonces vamos a leer. ¿Quién es H1, profesor? Si ustedes se fijan en la ficha, acá le dan. Es un docente, porque esto es hecho para los docentes, mixto profesores, eso y bachillerato. Eso para españoles había sido cuarto y quinto, ¿sí? Cuarto y quinto. Es el docente que está entre 36 y 45 años, ¿sí? Y tiene más de 5 años en la propiedad. Ese es H1, ¿no? Y H4 es un docente ya mayor que este de acá, que está dando clases al ESO y pertenece al distrito de Carabanchel y está más de 5 años, ¿no? Está más de 5 años enseñando. Ese es H4. Entonces, vamos a leer su respuesta, ¿no? Vamos, hombre. M2, aquí está H4. Bueno, está muy tele la H4. Vamos con la de H1. Entonces, profe, ¿y cómo me guío? ¿Qué respuesta es? Si ustedes se fijan, acá está la pregunta, ¿no? Acá está la pregunta. Y podría ser un código, ¿no? Primera pregunta también. O una free quotation, ¿no? Para poder identificar las preguntas, ¿no? Podría hacerlo tranquilamente, ¿no? Me voy al manager y le pongo ahí primer pregunta, ¿no? Para que se puedan ordenar un poquito. Para que se puedan ordenar un poquito, ¿no? Ah, y vamos al manager y podemos ordenar acá el código. No recomiendo poner las preguntas, no, la verdad no, dan más lugar a confusión, pero en este caso, como no tenemos más fuente de información de la investigación, digamos a priori, es una bendición que esté la pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta es,
¿Qué nos gustaría haceros? ¿Qué me gustaría lanzar? ¿Qué me gustaría lanzar es como creéis? ¿O cómo creéis que percibe la sociedad hoy la educación en general? Esto debe ser un error del TurboScript, pues que hablan un idioma medio raro. La primera pregunta es: ¿qué nos gustaría haceros? ¿Qué me gustaría lanzar? Es ¿cómo creéis? ¿Cómo creéis que percibe la sociedad hoy la educación en general? Entonces, acá lo que estamos buscando en la primera pregunta va a ser entender cómo los docentes creen que perciben la sociedad hoy la educación en general, ¿sí? Entonces nos vamos con uno de los más sustanciosos, que sería H1. Dice: yo creo que en general la sociedad tiene una buena percepción de la educación como pillar el sistema de bienestar. Entonces, nosotros podríamos empezar a codificar esta frase de acá, por ejemplo. ¿Qué tipo de código podría tener? ¿Qué tipo de código podría tener? Yo creo en general la sociedad tiene una buena percepción de lo que es la educación como pilar del sistema de bienestar. Como pilar del sistema de bienestar. ¿Qué código podría tener? Vamos, necesito sugerencias porque acá es importante que ustedes interioricen y desarrollen la capacidad de análisis, ¿no? A ver, si algún escrito. He mandado hace tiempo la base de datos, Andrés. Mandé la base de datos por el grupo también, y esa es la primera entrevista. Es la primera entrevista del conjunto de 4 entrevistas que tenía la base de datos que compartí para el análisis, y estoy en la página número 4. Ok. Entonces, la sociedad tiene una buena percepción de lo que es la educación como pilar del sistema de bienestar. Podría ser, tiene una buena percepción, ¿no?, de lo que es la educación como pilar del sistema de bienestar. Educación, un código libre podría ser pilar del sistema de bienestar, ¿no?, social. Profe, ¿el código tiene que ser tan largo? No, podríamos resumirlo un más, ¿no? Y ahí de repente nos puede ayudar el GPT, ¿no? Quiero decir lo mismo en corto, podríamos preguntarle, ¿no? Podríamos preguntarle al GPT: educación, pilar del sistema del bienestar social, que lo resuma, ¿no? Ahí está, educación, bienestar también podría ser un código también, educación, bienestar, también podría ser un código. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? En la pregunta, en la respuesta del H1, que es uno de los docentes integrantes, he encontrado un código, en este caso emergente, ¿no?, que sería educación, pilar de la sociedad, ¿no? Profe, yo quiero cambiar el código, ¿no? Hola. Ok. Está en el tráfico. Entonces, yo he encontrado una idea, digamos, un fragmento que me sirve, ¿no?, que es relevante, que es que la sociedad percibe de buena manera la educación como un pilar del sistema de bienestar. Oh, de ahí Andrés ha dado una buena sugerencia, podríamos cambiarle por ese nombre, ¿no? Profe, ¿cómo cambio el código? ¿Cómo cambio los nombres de los códigos? Acá no lo puedo hacer, profesor. No, donde lo vas a hacer va a ser acá, en tu Open Manager, que sería en tu, digamos, manejo de codificación. Educación, sistema de bienestar, ¿no? Profe, ¿por qué insiste en poner sistema de bienestar? Porque es una idea concreta, ¿no? El sistema de bienestar básicamente es el sistema de que todos tengan sus necesidades cubiertas, ¿no?, entendiendo por necesidades cosas particulares. Ahora, profe, ¿yo puedo hacer que mi codificación tenga otros límites? Sí. Este truquito es importante, porque les va a permitir ordenar
bastante si algún día se equivocan, ¿no? Y por ejemplo, el código le ponen así. Se ha equivocado y el código lo han puesto así. Simplemente toman este puntito y lo regulan, ¿no? Lo regulan hasta donde tengan que ir. Sí, seguimos. Sí, sí que es verdad que también dependiendo quizá de las comunidades autónomas se tiene una percepción distinta. Porque bueno, pues hay comunidades autónomas en las que el peso de la educación concentrada o privada es mayor que la pública. Pero en general creo que es buena. Sí estoy de acuerdo con el compañero en que hay una demanda del servicio más personalizado. Entonces, por ejemplo, acá podrías poner una idea, ¿no? Educación personalizada. Profe, ¿cómo lo ha codificado tan rápido? Simplemente selecciono, doy anticlic, espero que se me salga el menú y pongo aplicar código. Y acá escribo el código que quiera ponerle. Y acá viene la pregunta del millón. Profe, ¿una frase o un segmento puede tener más de un código? Sí, pero si lo haces bien, es decir, si en el segmento pueden haber varias ideas que tú sintetices, podría ser. Podría ser que yo perciba varias ideas en un fragmento. Entonces ahí mi codificación cambiaría, ¿no? De esa manera, uno empieza a, a dar, digamos, codificación, ¿no? A ver, vamos a ver la primera. Vale, pues hoy nos gustaría hablar de temas educativos. No sé si estáis al día. Y bueno, la primera pregunta. Ok. Como pobre, como que faltan más recursos. Mejor preparada que hace 20 o 30 años, pero siempre exigen más. Entonces acá hay otra idea contrapuesta, ¿no? Acá podríamos decir falta de recursos. Todo esto gira en torno a la educación, ¿no? De recursos. Y acá podremos agregar otro código mejor que antes, ¿no? Podrías ir mejorando la calidad de tu codificación, ¿no? Conforme vayas imbuyendo temas en el tema. Entonces, ya hemos codificado la primero. Sí que es verdad que también depende de que se ya bueno. Todo esto, por ejemplo, podría ser diferencia de educación, ¿no? Acá también notamos que hay una idea de que, perdón, en este también notamos que hay una idea en que hay diferencias entre la escuela pública y privada, ¿no? Hay una idea de esas, ¿no? Pero la pregunta de cajón, y esto es importante que ustedes también se lo hagan, es útil para para el tema que estoy desarrollando. Esta idea de la distinción de clases, porque al final es eso lo que trata de comunicar, o la distinción de tipos de educación, es útil para la investigación que estoy desarrollando. Esa es la pregunta de cajón que tenemos que hacernos, ¿no? Es la pregunta de cajón que tenemos que hacer para saber si lo consideramos dentro de la codificación o no. ¿Sí? Pasamos al siguiente párrafo, ¿no? Yo estoy más por el punto de que ahora mismo creo que hay más burocracia dentro de la educación. Entonces podríamos poner burocracia educativa. Creo que ahora se nos demanda otro papel aparte de dar clase. Y creo que estamos llegando a un punto en que los profesores se están saturando con tanta, la atención individualizada, que es correcto, que hay que hacerlo, pero acá miren, han omitido una frase, ¿no? Seguramente el docente ha hecho con tanta estupidez, ¿no? Una vaina así, ¿no? O ha hecho una cosa fuerte, ¿no? La atención individualizada, que es correcto, o de repente ha hecho con tanta ideología y el investigador no quería que eso quede. Eso también pasa en las entrevistas, cuando las procesan, a veces omiten fragmentos, ¿no? Por eso también
y valgan verdades, las ciencias sociales son para tomar con pinzas, ¿no? Uno tiene que también ver la persona que ha publicado, ¿no? Porque por ahí no es tan fácil ser objetivo acá. Hay mucha oportunidad de manipulación. A ver, la atención individualizada, que es correcto que hay que hacerlo, pero creo que nos está demandando rellenar muchos papeles que nos hacen perder el tiempo para realmente tener una educación personalizada. Entonces, acá hay dos temas, ¿no? Acá hay dos temas. Acá él habla, eh, digamos, de pérdida de tiempo que podría ser también codificada como burocracia educativa, y la falta de foco de la educación moderna, ¿no? O sea, es algo de teleología. Profe, si ya tengo mi código, ¿lo vuelvo a escribir? No, simplemente le das plus y ya, se agregó el código. Entonces, y acá él habla de pérdida de finalidad, ¿no? No, esto ya hemos hablado, creo que ahora se nos demanda el papel de la clase y estamos llegando a un punto que el profesor está saturando con tanto. A ver, la atención individualizada, que es correcto hacerlo, pero creo que he demandado muchos papeles. Ya, bueno. Entonces yo creo que ahora mismo estoy en este punto de estrés. Digamos que me doy cuenta en el día a día que no puedo atender 100% al alumnado, porque el tiempo debería tener, porque ese tiempo que debería tener para preparar clases muchas veces es para rellenar papeles. Nos damos cuenta que detesta la burocracia, ¿no? Entonces no hay tiempo. Profe, y siempre va a poner ideas desconexas. En realidad no, ¿no? Uno lo que tiene que tratar de hacer es tener una lista de códigos suficientes para poder haber, digamos, agotado el tema teórico, es decir, eh, que mientras vayas leyendo no te esté saliendo nada nuevo, y a partir de eso, uno tomar esos mismos códigos y repetirlos en las siguientes partes del análisis, ¿no? Con la finalidad de que no tengas tantos códigos que te pierdas, ¿no? En el análisis. Ok. A ver, quiero que ustedes, de la misma manera que les he dado varios ejemplos, hagan un par de codificaciones. Un par de codificaciones. Ahí está, rol docente ampliado. Un par de codificaciones. Les voy a dar unos minutos para su Atlas TI para que puedan hacer el rol mientras paso el instalador del Atlas TI para nuestro amigo Johnny, que lo perdí. Aquí está, Johnny. Ahí dale clic para que te lo puedas bajar, ¿sí? Profe. Chévere, chévere. Y a ver, por favor, intenten codificar al menos un codiguito. Esfuércense.
Ok. Espero que al menos pudieran poner un par de códigos. Sí. Entonces, profe, ¿siempre los códigos van a ser emergentes así? No. O sea, una cosa importante es que en la codificación también es que te des la oportunidad de poder hacer la codificación teórica, ¿no? Y hemos visto cómo trabajar los códigos, pero quizás no hemos reparado mucho en el tema de la codificación teórica, ¿no? O el análisis, perdón, el análisis deductivo, ¿no? El análisis deductivo. ¿Cómo yo tendría que trabajar el análisis deductivo? De manera sencilla, ¿no? Nosotros, mientras hemos estado avanzando, le hemos pedido al GPT que nos genere las categorías. Sistema educativo español, percepciones del profesorado, desigualdad socioeconómica y educativa, diversidad de orígenes del alumnado. No comen cerdo, dice. Uso de las nuevas tecnologías y pantallas y redes sociales en adolescentes, cambios sociales y su impacto en la educación, percepción de los retos educativos. Estas vendrían a ser como que las categorías predefinidas de la investigación. Entonces, parte del análisis podría ser sistema educativo español. Pues, joder, hombre, ¿no? Nos vamos acá y le damos, por ejemplo, acá, esto, por ejemplo, te habla del sistema educativo español, ¿no? Todo esto, para mí todo este fragmento, ¿no? Pero habrá alguno que por ahí se raje las vestiduras y me diga, pero profe, esto no era igual a una citación. Si usted te das cuenta, todo este fragmento de acá, ¿de qué está hablando? De la educación. ¿Contextualizada dónde? No en Tanzania, ¿no? Sino en España. Entonces, esto fácilmente podría encajar con el sistema educativo español, ¿no? El sistema educativo español. A ver, vamos a ver, etapas analizadas, se va avanzada, bachillerato, no. Dame las subcategorías, ¿no? Vamos a ver si las han construido, sí, es importante esto de acá. Ajá. Ahí está. Entonces, mientras yo empiece a codificar, si yo codifico con estos códigos de acá, ¿qué estoy haciendo? Profe, haciendo codificación con el GPT. No. Lo que estoy haciendo es hacer una codificación teórica. ¿Por qué, profe? Porque estoy rigiéndome en teoría, porque no sé si será realmente cierto, ¿no? Tendría que leer el documento, porque ya no me fío mucho del GPT. En teoría yo estaría respetando el marco teórico inicial. Y estos códigos de acá, profesor, son los códigos que están emergiendo de la lectura. Entonces yo podría tomar esto de acá, por ejemplo, y escribir, ¿no? ¿Cuál sería mi primera categoría? Sistema educativo y sus retos. Esa sería mi primera categoría, ¿no? Entonces empiezo a codificar, ¿no? Sistema educativo y sus retos. Esa sería mi primera categoría. ¿Cómo se llama esta categoría? Axial, ¿no? Emergente. Sistema es una categoría emergente, ¿verdad? No. Esta, si el GPT no nos miente como tu ex, lo que te estaría diciendo es, este es mi marco teórico. O sea, esta es mi matriz de operacionalización, que te la estoy poniendo de otra manera, pero esta es mi matriz de operacionalización. Y mientras yo categorice de esta manera, voy a estar haciendo la categoría teórica. Ahora, ¿por qué es importante hacer la categoría teórica? ¿Y para qué sirve? Pues la categoría teórica, primero para asumir la postura de uno conceptual, sobre cómo va a observar el fenómeno, ¿sí? Entonces, lo primero es eso, ¿cómo lo vas a observar? ¿Cuáles son tus focos, tus gafas para observar el fenómeno? ¿Sí? Y sirve para, digamos, poder categorizar
las miradas que uno quiere sobre el fenómeno para contrastar una teoría o revisar si la investigación realmente está cumpliendo los objetivos o las expectativas que se planteó uno, ¿no? Entonces, eso le permite a uno, en pocas palabras, definir una ruta de lo que se está haciendo con la investigación y con los instrumentos que se van a aplicar. Muchísimas gracias, Jorge. O sea, cuando haces esto, es parte de un análisis inicial que tienes que hacer, ¿no? En nuestra... todo lo que ha dicho Jorge, más lo que ha dicho Andrés, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Andrés lo que dice es que para organizar los datos bajo conceptos teóricos y vincular los hallazgos con la teoría existente. Así es. Pero acuérdense que es una tesis cualitativa. Pero sobre todo que es una tesis, ¿no? Entonces, la primera parte de mi análisis, después de hacer la nube de palabras y por ahí un análisis de frecuencia que yo quiera, va a ser categorías teóricas. Categorías. ¿No? Categorías. Categorías. Disculpa. O sea, mis dedos creo que tienen ya artritis, ya están medio chuecos. Entonces, van a ser categorías, ¿no? Y obviamente la primera categoría que pondré será la primera variable que tenga. Y de esta variable sus indicadores. En este caso mis categorías son 7, ¿no? Son 8. Son 8, que va a considerar una más de metodología. Voy a pedirle que me dé una síntesis. Dame 2 categorías y sus indicadores. Profe, ¿por qué? Yo quiero hacer todas. No tenemos tanto tiempo, chicos. A mí me encantaría hacer todas, pero hay que priorizar. Ya, ok. Este GPT que cada vez me entiende menos. Ya. Solo quiero 5 indicadores. Ya. Ya, profe, pero esas no son las categorías teóricas en realidad. Sí, no son, pero estoy tratando de sintetizar para que quepa en estos 40 minutos o 30 minutos que tenemos, ¿sí? Entonces, en teoría, tendríamos nuestra variable que sería desigualdad socioeconómica del alumnado, que sería una de las categorías más importantes, la gruesa, ¿no? La que va a agrupar las categorías. Y nuestras subcategorías que serían diferencias entre el alumnado a nivel socioeconómico, influencia del entorno familiar, acceso a desigualdad de recursos y relación entre desigualdad y riesgo de abandono escolar. Y lo mismo para la otra categoría, ¿no? Entonces, cuando yo empiece a hacer el análisis, voy a poner como primera categoría, como primera categoría, desigualdad económica en el alumnado, ¿no? Ya, no me parece la más importante, pero ok. Vamos a poner como primera categoría esta de acá, ¿no? Desigualdad económica en el alumnado. Y como segunda categoría, voy a poner esto de acá. Uso de redes, tal. Profe, ¿podría mejorar el nombre de las variables? Sí, estoy de acuerdo con ustedes, chicos, pero estamos tratando de ejemplificar. Luego voy a poner las subcategorías y las dimensiones, ¿no? Hasta ahí podría ser mi análisis, ¿no? Tranquilamente. Pero yo tengo una costumbre que no está en ningún manual, es como que una práctica que tengo, pero cuando ustedes leen, digamos, no está de manera operativa, no está de manera operativa, pero cuando ustedes leen,
se van a encontrar a menudo con que de esos 8 papers que les he mandado, me parece que es el cuarto, que te indica que hagas una tabla donde no solo pongas las categorías teóricas, sino que le coloques adicionalmente a esas categorías teóricas, una columna donde agrupes tus categorías emergentes. Y acá el GPT puede ser particularmente útil, ¿no?, en este contexto. Porque nosotros vamos a estar trabajando nuestro archivo, agregando las categorías oficiales, digamos, las teóricas, nuestras variables y sus dimensiones, y también considerando categorías emergentes. Y para poder sintetizar eso, nosotros tenemos que hacer una tabla, ya este es un análisis más pro, digamos, donde consideremos las subcategorías, las dimensiones y las categorías emergentes. Profe, ¿por qué es importante hacer esto? Porque así vas a poder indicar en el análisis que escribas, estas son mis subcategorías, pero también existen estas ideas fuerza representadas, como bien dijo Johnny al principio de la clase, por estos códigos que me permiten tener mayor idea, mayor profundidad de mi análisis. ¿Cómo así, profe, profundidad de mi análisis? Profundidad en el sentido de que estoy descubriendo algunas cosas, ¿no? Es como hacer una tesis, no sé, para tratar de entender solo el crimen organizado es un buen ejemplo, ¿no? El crimen organizado, y que yo descubra que el principal problema no es la cantidad de recursos que tengo, ¿no?, sino de repente es la corrupción de la policía, o es el problema del Poder Judicial, o es el problema de las leyes que se tienen. O sea, una cosa novedosa, ¿no? Porque yo lo puedo categorizar el tema de crimen organizado como las políticas, el tema de los recursos en la policía y el tema de, por ahí podría ser marco legislativo, ¿no? Ya. Pero ¿qué tal el problema es en la aplicación de los fiscales? Es que lo chapan a delincuentes y las armas están en el cuarto del costado y el juez lo deja libre. Y encima está con los volantitos de extorsión, ¿no? Eso no es un problema de organización, ¿no? Y no está dentro de tu marco teórico porque tú creías al momento de enfrentar esta realidad, oye, pucha, hay jueces competentes, ¿no?, que permiten determinar esto de manera adecuada, pero te das cuenta en la lectura, y esas son las categorías emergentes, que no es así, que la mayor parte de entrevistados hasta llegar a la saturación teórica creen que el gran problema es la aplicación de la ley, ni siquiera la ley, porque la ley puede estar bien redactada, sino su aplicación. No, es que yo hago control difuso, ¿no?, como muchos jueces a menudo dicen, ¿no? Control difuso, para quien no lo sepa, es me zurro en la Constitución y en todas las leyes que me pone, en nuestro caso el Perú, y doy mi criterio, que es más válido, ¿no? Obviamente que lo tienes que argumentar, tienes que hablar de derechos fundamentales, nada más, pero igual, no es una forma de zurrarse. Entonces, para eso, este cuadrito que está acá, que no lo van a encontrar en ningún libro, ¿no?, como les indico, sino es una práctica que después de leer o de estudiar esta metodología, uno la descubre, que va a ayudar bastante, ¿no? Es una buena pregunta, sí. Permíteme primero responderle a Andrés y te prometo que te doy la palabra, estimado. Las categorías emergentes van a ser conceptos adicionales que giren en torno a las implicancias o en torno a las manifestaciones de las respuestas. Es como te digo, ¿no? O sea, si yo configuro el crimen organizado en organización, en leyes y en tratados, pero de repente empiezan a aparecer respuestas acerca de corrupción, esa es una categoría emergente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está enmarcado dentro del tópico,
que yo estoy hablando, que es combatir el crimen organizado, es algo que no está dentro de mi marco teórico. Es algo que escapa, pero es algo que aporta mucha información. Porque ¿qué tal de los 30 entrevistados, o bueno, 15 entrevistados que hago, todos me mencionan el tema de la corrupción? No podría negarme a considerarlo relevante. Sí, Jorge, te escucho. No, pues quería hablar sobre una posibilidad de emergentes. Y es, por ejemplo, en el caso hipotético que estás planteando, ¿cómo genera, por ejemplo, el desplazamiento climático, ¿sí? A la población y la gente termina en ese tipo de crímenes, de organizaciones. Y eso es una vaina emergente. Usted no espera que porque hay una sequía muy fuerte o una hambruna muy fuerte en un lugar, ese desplazamiento ambiental pues lleve a la gente a que llegue a otra zona y por sobrevivencia termine organizándose eh, para conseguir sus alimentos por hechos ilegales, ¿sí? Eso me parece que uno podría descubrir, esto es una vaina emergente, la gente lo está haciendo no porque no cuente con cultura de la legalidad, sino por un tema de sobrevivencia, de que definitivamente o lo hace o se muere de hambre. Sí, es un muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Claro, o sea, y justamente eso ejemplifica de manera apropiada lo que es una investigación. Porque en una investigación tú no vas a decir el resultado a priori. Eso sería un monólogo, eso sería un ensayo, eso de repente sería una ponencia, ¿no? Que tú encuentres, no sé, que el Estado pues tiene problemas porque hay exceso de personal, ¿no? Entonces, tú vas y das un plan para combatir eso, ¿no? Entonces, es una respuesta a priori. En cambio, en las investigaciones tú vas a ir descubriendo, sobre todo en las cualitativas, ¿no? Y por ahí, buscando mejorar la optimización del Estado, te darás cuenta que existe un problema de incremento de personal y por eso tienes que optimizar el Estado, tienes que hacerlo más eficiente. Así es. Entonces, nos vamos a tomar 15 minutitos. Quiero que todas las personas que tengan el GPT y que tengan también el Atlas T lo empiecen a hacer. Y vamos a codificar en base a estas categorías, en base a estas categorías, este focus group, ¿sí? Para poder proseguir con el análisis cualitativo. Entonces, en base a estas categorías, vamos a ir codificando este focus group para poder mostrar los otros tipos de análisis que se tienen que hacer usando el Atlas T. Profe, ¿por qué no avanzamos con los otros tipos de análisis? Porque todavía los otros tipos de análisis no se van a presentar a menos de que termines de hacer una adecuada categorización. Eso es importante poder mencionarlo, ¿no? O sea, si yo no categorizo, profe, si yo no codifico, si yo no genero la quotation, no puedo realizar los otros tipos de análisis. La respuesta es que no. ¿Sí? La respuesta es que no. Así que empiecen, por favor. Yo me voy a ausentar ni 30 segundos, porque está sonando la tetera y parece que no hay nadie. Así que vamos a tener 15 minutos para aplicar estas categorías a el focus group número 1, ¿sí? Comiencen, por favor. Yo regreso en menos de 30 segundos. Acá les estoy dejando las categorías y las subcategorías.
A ver, chicos, estoy acá. Ya volví. Voy a disculpar. ¿Qué tal? ¿Cómo van con la categorización? Les voy a pasar esto a sus WhatsApp, ¿sí? A sus WhatsApp les voy a pasar para que puedan tenerlo en sus computadores. Mientras yo también avanzo con la categorización para poder ver el análisis que se tiene que hacer después de hacer la respectiva categorización. Por favor, necesito que lo trabajen, si no, no van a poder hacer los análisis posteriores, ¿sí? Lo voy a mandar a todos al WhatsApp. Que me quedes tú y me quedes tú. ¿Dónde estás? Y el beso que nota cada día. Ah, acá estás. Acá estás. Acá estás. Mi consejo es que te apuestes con tantos como sea posible. Sería una prostituta. Ya. Si alguno tiene problemas con la codificación, por favor me avisa. Yo voy a estar haciéndolo delante de ustedes para que puedan ver. Faltan 10 minutos, ¿sí? Es importante que lo hagan porque no hay otra forma de aprender el TI, ¿no? Tienen que hacerlo. Entonces, a partir de la pregunta acá, ok. Mi matriz, ¿dónde está mi matriz? Acá está. Profe, hay una forma rápida de hacerlo. Miren y aprendan. Entonces, desigualdad socioeconómica en el alumnado. Tomo este código de acá. Profe, voy a tener que hacer uno por uno. No necesariamente. Lo que puedes hacer es buscar, es poner este botoncito de acá, ¿sí? Para poder hacerlo más rápido. Una vez hayas entendido la dinámica, ¿no? Entonces le das ahí y esperas. Y vamos a seleccionar todos los documentos porque somos pro. Y acá vas a poner el texto. ¿Sí? Acá vas a poner el texto. Y le das Show Results. No hay nada. Vamos a volver. Acá no hay para... En esto, por ejemplo, se diferencia el TI-24, ¿no? El TI-24 tiene variaciones. Acá solo es búsqueda exacta. Ahora vamos a ver si tenemos otra forma de buscar que no sea exacta. No, no la expresión es el text search. A ver. Chun, chun, chun. Ajá. Ya, podría ser desigualdad. Acá ponemos socioeconómica. Profe, ¿dónde ha entrado? Ahorita mismo te lo muestro. Include inflect. Esto es importante. Manage models. No creo que se pueda instalar el español. No, no creo que se pueda instalar. Ya. ¿Dónde ha entrado para poder hacer eso? Que digamos, es la parte en la que el TI te ayuda a poder buscar, ¿no? A poder buscar las respuestas adecuadas. Voy a salir de acá ya para hacerlo desde cero. Entonces tengo mi entorno del TI. Yo me poso acá y me va a salir este menú de documentos. Presiono el menú de documentos y acto seguido me voy a Search. Search and Code, ¿no? O bueno, buscar y codificar. Y lo que voy a presionar es Test
text search. Entonces, le voy a dar ahí, me va a salir esto. Yo si quiero puedo seleccionar todos los documentos o documento por documento, da igual. Entonces le pongo esto y en esta parte de acá me da opciones para que busque por palabras, para que busque coincidencias exactas o frases. Entonces normalmente lo pones en frases u oraciones, ¿no? Porque las frases u oraciones son las que contienen normalmente los datos, ¿no? Digamos, los datos que estás buscando. Es decir, cuando te dice oraciones, podría ser desigualdad en el contexto de... ¿no? Ahora, una de las ventajas de tener el software original, aunque sea carísimo, es que acá vas a poder poner sinónimos. Y también vas a poder agregar librerías, ¿no? Como es acá la de español. Eso te ayuda bastante, porque con ese diccionario vas a ampliar tu rango de búsqueda. ¿Sí? Entonces le das Show Results y acá te ha salido una frase, ¿no? Una frase que está en acá está. Entonces tú procedes y acá lo puedes codificar, ¿no? Bueno, pero sí me gustaría que haber respondido esta pregunta, estamos hablando. Lo puedes codificar, ¿no? Podría ser tu variable, ¿no? Desigualdad socioeconómica del alumnado. Profe, pero el código está muy grande, claro. Entonces tú puedes venir acá y ver exactamente en qué parte, ¿no? Sí me gustaría que los que no habréis respondido a la pregunta, estábamos hablando cómo se manifestaba en la vida de los alumnos y en la vida ordinaria y también sobre cuestiones educativas. ¿Cómo se manifiesta esa desigualdad? Bueno, acá es desigualdad, ¿no? Desigualdad económica. Bueno, imagino que habla de eso, ¿no? A ver, 3 horas de inglés, ok. Entonces, podría ser acá, cómo se manifiesta en la vida de los alumnos y corriges acá para que el código sea apropiado, ¿no? Para que el código sea apropiado. Sigue en la entrevista 1, lo cual es bueno, pero así podrías buscarlo. No, profe, a ver, identifico mis variables y acá es desigualdad socioeconómica en el alumnado. Entonces, podría ser que busques, ¿no? Te vas acá, otra vez search, otra vez text, y busques desigualdad, ¿no? En todos, para que sea más abierto. Y acá puedes poner Word, ¿no? Desigualdad, incluir y inflicted. Solo que acá parece que no tiene el diccionario de español, ¿no? Por eso está, ajá, miren, bacán. Entonces yo podría codificar todo esto, ¿no? Y después hacer una revisión poco a poco, ¿no? Pues preguntábamos, observaríamos cómo se manifiesta. Desigualdad económica, miren, aquí está la variable completa. Entonces es bueno, eso genera unas desigualdades tremendas, como una situación, ¿no? Todo es desigualdad, todo me ofende. Todos los que pasan de ahí, desigualdades se notan. Desigualdad, 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 desigualdad. Y voy añadiendo las cuestiones de desigualdad, ¿no? Y todo eso lo puedo codificar bajo un paraguas. Apply codes y sistema educativo y sus retos, no. Es desigualdad económica, ¿no? En el alumnado. Y le pongo New Search. Y ya me ha codificado desigualdad. Profe, ¿lo puede editar? Sí, lo puedes editar de ahí, ¿no? Verificas que tus párrafos sean los adecuados, pero ya te está ayudando a codificar de manera masiva. Entonces, acá, por ejemplo, socioeconómico, que es algo resaltante, para la primera variable, buscas, ¿no? Bueno, sí me gustaría, pero voy a responder la pregunta que estábamos hablando, la manifestación de los alumnos de la vida, porque acá ha puesto socioeconómico, no sé. A ver. Ok, acá sí hay socioeconómico, acá no sé. Entonces vamos a buscar el código
como tal, es diferencia según nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, nos vamos a resultado y le aplicamos los códigos. Ahora, lo que les estoy diciendo, les estoy dando un asunto rápido, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer es leer, obviamente, con calma e ir codificando, ¿no? Mira, por ejemplo, acá este señor habla de la desigualdad, ¿no? Que hace 20 años, ¿no? Y ahora, y por culpa de no sé quién y no sé cuántos, no somos más tristes, ya, en fin, habla de desigualdad, ¿no? Manifestaciones de cuestiones educativas, acá está también desigualdad, ¿no? Ahora, esto obviamente lo tienen que pulir, ¿no? Lo tienen que pulir. Y esto es diferente. A ver. Esta es la diferencia según nivel socioeconómico. Ya, bueno, aproveché para darle una desigualdad, pues, es la variable. Y de esta manera van buscando text search, una vez más, y así ustedes van a codificar más rápido. Obviamente que esa codificación, no creo que esté escrita la palabra familia, pero debe ser padres uno 2 una cosa así. Y esa, no, ¿cómo es? No, progenitor, una palabra rara tiene ahora, ya no me acuerdo. Eh, no influencia. Eh, en este entorno ustedes pueden ir buscando, sería rarísimo que esté la palabra familia, de repente está, mira, genial. Entonces, en este entorno ustedes pueden ir buscando y codificando de manera rápida. Ahora, yo les aconsejo que después de codificar, verifiquen, ¿no?, los límites de su codificación, porque por ahí puede ser que el subrayado, el Atlas TI no ser tan perfecto en este sentido, pueda no ser adecuado o que el código de resultante que te ha dado pueda no ser el mejor, ¿no? Pueda no ser el mejor. Entonces voy añadiendo el segundo código, ¿no? Y de frente pongo no search porque no quiero perder mi tiempo y continue, ¿no? Y acá vamos a buscar el siguiente, acceso a recursos educativos, ¿no? Entonces vamos a buscar acceso, Words, mm, educativo. Creo que la palabra más resaltante es recursos, ¿no? Porque educativo está en todos lados. Vamos a sacar educativos y no se encontró nada. Ahora vamos a quitar acceso y vamos a dejar recursos. Ajá, faltan recursos, muchos recursos, sobran recursos. Ya, bueno, esto es interesante, ¿no? En la parte de recursos. ¿Quieren codificar todo? Presionan control A o control E para el idioma español. Y de ahí ponen acceso educativo a recursos, ¿no? Para hacer el análisis, ¿sí? Ya. Y de ahí pone riesgo de abandono escolar. Ok. New search. Obviamente tengo que ir al TI. Continuar. Podríamos poner abandono. Word escolar, ¿no? Vamos a ponerle OR me he olvidado la inflicted.
Pero vemos que ahí está, prácticamente abandonados a su suerte los chavales. Abandonado bajo influyente abandono. Ok. Ah, ya, es como era abandono, ¿no? Uy, Word. Caracho. Está como... No. Ahí creo que le piqué muy prematuramente. Incluye inflicted. Ajá, perfecto. Entonces acá podría poner la categoría riesgo de abandono. Profe, ¿usted lo puede verificar en el Code Manager? Sí, tal cual. ¿Para qué se verifica, profe, en el Code Manager? Para poder pulir, ¿no? De repente estoy aplicando sobre preguntas o sobre cosas que no son, ahí uno lo puede pulir con mayor precisión, pero esta es una forma de codificar de manera rapidísima, ¿no? De manera rapidísima. ¿Alguno de ustedes está teniendo algún problema o está pudiendo codificar? Porque cuando hay silencio me preocupa. Bueno, acá pondremos pantallas. Redes, ¿no? Y tecnología. Ahora acá vamos a ponerle OR y OR. Profe, ¿qué diferencia hay entre OR y AND? Uno es I y otro es O. No, la diferencia es que te genera mayor capacidad digamos que cuando pones O es más grande tu posible universo, ¿no? Tu posible universo. Entonces, para mí esta variable podría ser todo lo que he encontrado acá. Ya. Ya chicos, entonces yo les sugiero que ahora nos hemos quedado en la segunda variable grandota. eh, Puedan codificar, practiquen la codificación, lean la metodología, el material está desde la semana pasada, lo voy a volver a subir. Y si tienen alguna duda, espero que me pregunten, ¿no? Para poder asistirlos, para poder asistirlos. ¿Han podido todos al menos codificar? Ok, asumiré que sí. El día de Sí, sí. mañana, el día de No, mañana, no está difícil. Colocar los datos de codificación no es difícil. Lo difícil es que si uno no ha leído el texto, pues es como un control B, buscar. Pero realmente el éxito está en haber leído el documento o haber estado en la entrevista para que cuando uno categorice las preguntas o los conceptos que va a buscar, tenga uno como dominio el tema. Ahorita, pues, sí, la parte operativa de Atlas T, excelente. Vamos a ver qué nos sale. genial. No, lo que tú dices es sumamente importante y justamente esa reflexión que hace Jorge es básica, ¿no? O sea, yo les mandé un estudio y se dan cuenta por qué le pedí al GPT que me haga un resumen. Porque sin contexto, inclusive poner el ejemplo es difícil. Y eso es lo que tienen este tipo de investigaciones, ¿no? Que es bastante interpretación, bastante aplicar la subjetividad, pero desde el punto de vista de entender el proceso. ¿Se acuerdan en esa diapositiva de la metodología? Uno centrado en el resultado, método cuantitativo, y en el cualitativo es centrado en el proceso. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? Nada, por favor, codifiquen completo para el día de mañana.
porque si no, no van a poder hacer los siguientes análisis. Y con los siguientes análisis ya sería cerrar todo el círculo de lo que es el Atlas TI. Muchas gracias por su atención y buenas noches. Gracias, Julio. Gracias, Jorge, gracias. Gracias, Julio. Hasta luego. Gracias, Cristian. Hasta luego.